Carlos estaba de pie en el altar. Su corazón latía acelerado mientras observaba los rostros ansiosos de amigos y familiares. La música suave flotaba en el aire, creando una atmósfera de expectativa que pronto se volvería insoportable. Miró el reloj, en un movimiento casi inconsciente, y se dio cuenta de que ya había pasado la hora marcada. «¿Dónde está Isabela?», pensó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. El vestido blanco que ella usaría parecía flotar en su mente, un símbolo de todo lo que había soñado para ese día. Los invitados susurraban entre sí, y algunas miradas preocupadas se cruzaban. Miguel, su mejor amigo, estaba a su lado, pero la preocupación estampada en su rostro solo aumentaba la ansiedad de Carlos. «Ella va a llegar, Carlos. No te preocupes. Debe haberse retrasado por alguna razón», intentó confortarlo, pero las palabras sonaron vacías. La expectativa se transformaba en desespero. Después de largos minutos de espera, Miguel finalmente se alejó, su expresión cambiando de preocupación a una seriedad inquietante. Regresó con un aire ofegante, como si hubiera corrido una maratón. «Carlos, yo necesito contarte algo», dijo Miguel, la voz temblorosa. «Vi a Isabela. Estaba discutiendo con otro hombre. No sé qué pasó, pero...» Las palabras de Miguel cortaron como un cuchillo. Carlos sintió su corazón hundirse. «¿Discusión? ¿Con quién? ¿Qué estás diciendo, Miguel?». La incredulidad se apoderó de él, y una ola de rabia y confusión se mezcló con el dolor. «No sé su nombre, pero era un tipo que parecía conocerla bien. Estaban discutiendo y parecía serio». «Carlos, lo siento mucho», respondió Miguel, la compasión en sus ojos haciendo que el dolor de Carlos aumentara aún más. «No quería que lo supieras así, pero necesitabas saberlo. No puedo dejarte vivir en una ilusión». La ceremonia, que debía ser el ápice de la felicidad, ahora se transformaba en una pesadilla. Carlos se sentía perdido en un mar de emociones. Se alejó del altar, sintiendo que el suelo se había abierto bajo sus pies. La música se detuvo, y las miradas ahora estaban enfocadas en él. La expectativa sustituida por murmullos de decepción y preocupación. Desesperado, Carlos se encerró en su habitación tras la ceremonia interrumpida. Se sentó al borde de la cama, su mente girando como un torbellino. El celular de Isabela estaba sobre la mesa, y una fuerza desconocida lo llevó a tomarlo. Al desbloquear la pantalla, encontró varios mensajes no leídos. Uno de ellos, más reciente, hizo que su corazón se acelerara. Era un mensaje de Isabela, lleno de emojis y declaraciones de amor, pero había algo extraño en la forma en que hablaba. «Carlos, no vas a creer lo que tengo para contarte. Estoy tan emocionada por nuestro gran día. Eres todo para mí. No puedo esperar a verte en la ceremonia». Ese mensaje ya parecía de otra época. Con las manos temblorosas, navegó por las conversaciones hasta encontrar el último intercambio entre ellos. La tensión crecía a medida que leía los textos. Un mensaje, enviado la noche anterior, llamó su atención. «Carlos, no sé cómo decirte esto, pero estoy embarazada». Carlos sintió su cuerpo paralizarse. El mundo a su alrededor se volvió silencioso, y el mensaje resonó en su mente como un trueno. No podía procesar esa nueva información. «¿Embarazada?», susurró, la palabra saliendo en un hilo de voz. ¿Qué significaba eso? ¿Y si el padre no era él? Miguel, con sus últimas palabras, resurgió en su mente, y los celos y la traición lo envolvían como una sombra. Llamó a Miguel, su voz casi un grito. «Miguel, necesitas decirme la verdad. Isabela está embarazada. ¿Qué significa eso? ¿Sabes algo que yo no sepa?». El desespero en su voz era palpable, y Miguel dudó antes de responder. «Carlos, no lo sé, pero vi que estaban discutiendo. Puede ser que ella haya...». «Carlos, lo siento mucho.
No quiero que sufras, pero necesitas estar seguro de lo que está pasando. Las palabras de Miguel resonaban en su mente y sintió la necesidad de descubrir la verdad. Carlos decidió que necesitaba encontrarla, necesitaba entender qué había pasado y, lo más importante, qué iba a suceder. Con el dolor de la traición ardiendo en su pecho, sabía que su viaje apenas comenzaba. Carlos estaba decidido a encontrar a Isabela, aunque el dolor de la traición aún lo consumiera. Después de la ceremonia interrumpida, se despidió de sus amigos, que lo miraban con preocupación. Miguel, su mejor amigo, le agarró el brazo, tratando de transmitirle fuerza. «No necesitas hacer esto solo, Carlos. Podemos ir juntos. Enfrentamos esto juntos», sugirió Miguel, su mirada sincera reflejando la amistad que siempre habían tenido. «No, Miguel. Necesito hacer esto por mí mismo. Necesito entender qué pasó y por qué ella hizo esto», respondió Carlos con la voz firme, aunque su corazón estaba dividido entre la rabia y la tristeza. Con una última mirada a sus amigos, Carlos tomó su mochila y partió hacia México. El camino hasta la primera parada, una pequeña ciudad donde creció, era tortuoso, pero cada kilómetro recorrido lo alejaba un poco más del dolor del pasado. Al llegar, los recuerdos de la infancia lo acogieron como un abrazo familiar. Decidió visitar a un viejo amigo, Tomás, quien siempre lo apoyaba. Tomás lo recibió con una sonrisa cálida, pero pronto notó la sombra de tristeza que se cernía sobre Carlos. «¿Qué pasó, hermano? Te veo diferente», preguntó, preocupado. «Isabela me dejó en el altar, y ahora supe que está embarazada», respondió Carlos con la voz entrecortada. Se sentó a la mesa, la cabeza llena de preguntas, mientras Tomás preparaba un café. «Esto es muy complicado, Carlos. ¿Qué piensas hacer?», preguntó Tomás, mientras colocaba 2 tazas humeantes en la mesa. «Necesito encontrarla. No puedo simplemente ignorar lo que pasó. Hay algo dentro de mí que no me deja en paz», dijo Carlos, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «¿Sabes algún lugar donde pueda estar?». Tomás dudó, pensando en las palabras que estaba a punto de decir. «Mira, Carlos, escuché rumores de que Isabela siempre tuvo una conexión fuerte con Miguel. ¿No crees que esto podría estar relacionado con todo esto?». Las palabras golpearon a Carlos como una flecha. Apretó los puños, luchando contra la ola de celos que se apoderaba de él. «¿Por qué me dices esto ahora? No necesito escuchar eso», gritó angustiado. «Lo siento, amigo. Solo quiero que estés preparado para lo que puedas encontrar. Si ella está con Miguel, eso cambiará todo», respondió Tomás, intentando calmarlo. Carlos se quedó en silencio, reflexionando sobre las revelaciones. Tras un tiempo, decidió que necesitaba seguir adelante. Se despidió de Tomás, quien le dio un mapa y varias pistas sobre dónde podría encontrar a Isabela. «Recuerda, Carlos, sea lo que sea que descubras, siempre tendrás amigos para apoyarte». Tomó el mapa, agradeció y salió. El calor del sol lo envolvía mientras caminaba por las calles de la ciudad. La nostalgia lo abrazaba, pero el dolor en su pecho seguía siendo intenso. Al llegar a la antigua casa de su abuela, dudó al estar frente a la puerta, recordando momentos felices pasados allí. Con un profundo suspiro, entró. El olor familiar a vainilla y canela inundó sus fosas nasales. Se dirigió al cuarto donde su abuela solía guardar fotografías antiguas. Al abrir el álbum, una ola de recuerdos lo invadió. Había fotos de Isabela en momentos de felicidad, risas y miradas cómplices. Casi podía escuchar la voz de su abuela diciéndole: «Carlos, el amor es un camino lleno de desafíos, pero también es el viaje más hermoso que podemos vivir». Mientras deslizaba los dedos por las páginas amarillentas, Carlos recordaba cómo se sentía seguro al lado de Isabela, pero ahora
La realidad lo golpeaba como un viento frío. Murmuró para sí mismo: ¿cómo pude ser tan ciego? La amaba y pensé que ella también me amaba. Cerró el álbum y con una determinación renovada decidió que necesitaba avanzar. Sabía que el camino hacia Isabela estaría lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Estaba listo para descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara para su futuro. El camino por delante aún era incierto, pero estaba decidido a no dejar que el dolor del pasado definiera quién sería. La suave brisa del mar acariciaba el rostro de Carlos mientras caminaba descalzo por la fina arena de la playa, que una vez fue testigo de momentos felices junto a Isabela. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, pero apenas podía notar la belleza del escenario. Sus pensamientos estaban enredados en el dolor de la traición y la confusión que sentía respecto al futuro. Se sentó en la arena observando las olas que venían y se iban, como si quisieran ofrecerle algún tipo de consuelo. ¿Cómo ocurrió todo esto?, pensó, recordando la mirada amorosa de Isabela mientras intercambiaban promesas de amor. Ahora ese mismo amor parecía un miraje distante. Recordó la ceremonia interrumpida, el momento en que la esperanza se desmoronó en 1000 pedazos ante la ausencia de su novia. La música que antes sonaba deliciosa ahora parecía un eco lejano de un pasado feliz. Carlos cerró los ojos por un momento, tratando de alejar los pensamientos perturbadores, pero la imagen de la pelea de Isabela con otro hombre que Miguel le había contado no se iba de su mente. ¿Realmente conocía a Isabela?, se preguntó, la angustia creciendo dentro de él. ¿O la mujer que amé nunca existió? Mientras se perdía en sus reflexiones, un grupo de jóvenes comenzó a reunirse en una parte de la playa, riendo y bailando. Uno de ellos, un chico de cabello rizado y sonrisa contagiosa, notó la soledad de Carlos y se acercó. «Hey, amigo, ven a unirte a nosotros. La vida es demasiado corta para estar triste». Carlos dudó por un momento, pero la energía del grupo era contagiosa. Se levantó y decidió que por una noche podría intentar olvidar su dolor. «No te vas a arrepentir», dijo el joven, tirándolo hacia el centro de la fiesta. La música alta envolvía a todos, y poco a poco Carlos se dejó llevar por el ritmo. Bailó, rió e incluso se divirtió, aunque solo fuera por breves instantes. Sin embargo, en el fondo de su mente, la duda y la traición aún rondaban, como nubes oscuras en un cielo soleado. Durante una pausa, mientras se alejaba del grupo para beber un vaso de agua, una mujer se acercó a él. Tenía cabello largo y ondulado, y una mirada comprensiva. «Parece que estás pensativo», comentó, sentándose a su lado. «¿Qué te preocupa?». Carlos suspiró y decidió abrirse. «Acabo de pasar por una situación difícil. Me dejaron en el altar y descubrí que la mujer que amo está embarazada, pero no sé si puedo perdonarla». Ella lo miró con empatía. «Creo que el perdón es una de las cosas más difíciles, pero también puede ser liberador. Yo pasé por algo parecido. No es fácil, pero la vida está llena de giros inesperados». «¿Cómo lidiaste con eso?», preguntó Carlos interesado. «Me di cuenta de que guardar rencor solo me lastimaba. Aprendí que debemos permitirnos sentir todas las emociones, pero no podemos dejar que nos dominen. Por más doloroso que sea, el amor puede ser más fuerte que el sufrimiento», respondió la mujer, esbozando una suave sonrisa. Carlos reflexionó sobre sus palabras. «¿Realmente crees que es posible perdonar a alguien que te traicionó?». «Sí, si estás dispuesto a trabajar en ello. El amor verdadero implica entender los errores, las debilidades y los miedos del otro. Tal vez tu historia aún no haya terminado», sugirió ella, antes de levantarse y regresar al grupo. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Carlos mientras observaba la fiesta a su alrededor. Se dio cuenta de que, aunque se sentía perdido,
Había una chispa de esperanza. El amor que sentía por Isabela aún estaba allí, aunque lastimado. Tenía que decidir si estaba dispuesto a luchar por ese amor o si permitiría que el dolor lo consumiera. Con un nuevo sentido de determinación, Carlos se levantó de la arena y, mirando hacia el horizonte, se prometió a sí mismo: si había una oportunidad, la buscaría. Era hora de enfrentar sus miedos y descubrir si su historia y la de Isabela aún tenían un futuro, o si la traición sería el fin de todo. Finalmente, Carlos llegó a una encantadora ciudad costera, donde el mar se encontraba con el cielo en una danza de azules. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y rosados. Sentía su corazón latir más fuerte a cada paso que daba hacia la pequeña cabaña donde Isabela estaba hospedada. Los recuerdos de su vida juntos invadían su mente, pero ahora el dolor y la traición parecían más pesados que nunca. Al avistar a Isabela en la terraza, su cuerpo se detuvo por un momento. Ella estaba de espaldas, mirando hacia el mar, con el cabello al viento. Carlos dudó, la angustia mezclándose con el deseo de entenderla. Finalmente, respiró hondo y se acercó. Cuando ella giró el rostro, la expresión de sorpresa y confusión que invadió su semblante lo dijo todo. «Carlos», comenzó ella con la voz temblorosa. «Isabela, necesitamos hablar», dijo él, tratando de esconder la ira que hervía dentro de él. La tensión en el aire era palpable. Isabela miró al suelo, como si las olas del mar pudieran darle valor. «Yo no sabía que vendrías hasta aquí», respondió ella, luchando por mantener la compostura. «Y yo no sabía que me dejarías en el altar», replicó Carlos, dejando traslucir su dolor. «¿Qué pasó, Isabela? ¿Por qué no apareciste?» Ella respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «No pude. Tenía miedo, Carlos, miedo de todo. Y cuando vi a ese hombre...» Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Miedo? ¿Me traicionaste y aún hablas de miedo?» Carlos sintió su corazón apretarse, pero no podía dejar que la rabia lo dominara. «¿Y ahora estás embarazada?» Isabela cerró los ojos, como si quisiera borrar la realidad. «No quería contarte. No sabía cómo reaccionarías». La sinceridad de su respuesta hizo dudar a Carlos. «Solo quería que me entendieras». «¿Entender qué? ¿Que te dejaste llevar por otro hombre?» Se sentía dividido, la rabia y el amor luchando dentro de él. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Carlos, no era así». Isabela se acercó, casi suplicante. No tenía una relación con él. Él estaba pasando por un momento difícil y yo solo quería ayudar. Pero luego me di cuenta de que me dejé llevar. Me alejé de ti y de nuestra vida juntos. Sintió el peso de sus palabras. La lucha entre lo que sentía y lo que la justicia exigía lo dejaba confundido. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí? ¿Que simplemente acepte todo esto y siga adelante? La frustración resonaba en su voz. «No, Carlos, no espero eso. Solo quiero que sepas que no soy la villana de la historia». Isabela miró a los ojos de él, buscando una conexión que parecía lejana. «Cometí un error y ahora tengo que enfrentar las consecuencias». «Consecuencias que tú misma creaste», murmuró él, pero su voz ya no llevaba la misma intensidad que antes. «Lo sé, y estoy dispuesta a enfrentar esto contigo, si me dejas». Las lágrimas caían por el rostro de Isabela, y Carlos sintió un apretón en el pecho. Ella estaba tan vulnerable, tan humana. ¿Cómo puedes esperar que crea que esto no es solo otra mentira? El escepticismo aún flotaba sobre él, pero había una chispa de esperanza. «Porque estoy aquí, Carlos. Estoy aquí, lista para enfrentar lo que venga. Quiero que sepas lo que realmente sucedió». Isabela hizo una pausa, mirando hacia el mar que se extendía ante ellos.
No quiero perderte. No ahora, no cuando estamos a punto de traer una nueva vida al mundo. Carlos miró hacia el horizonte, la rabia cediendo ante un manto de tristeza. Lo que podría haber sido un momento de celebración ahora estaba inmerso en confusión y dolor. Pero mientras la brisa del mar soplaba en su rostro, se dio cuenta de que detrás de toda la herida aún había amor, y eso, de alguna manera, significaba que había esperanza. «Hablemos más. Necesitamos entender todo esto», dijo él finalmente, sintiendo que la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. La jornada que ambos debían enfrentar sería difícil, pero tal vez, solo tal vez, había un camino por recorrer. Carlos estaba sentado en una roca a la orilla de la playa, las olas rompiendo suavemente bajo sus pies descalzos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, reflejando sus sentimientos tumultuosos. Miraba hacia el horizonte, perdido en pensamientos. La revelación del embarazo de Isabela lo asaltaba. «¿Cómo voy a lidiar con esto?», pensó, mientras su mente oscilaba entre la rabia y la esperanza. Recordó la conversación que tuvieron hace poco, cuando Isabela, con la voz temblorosa, confesó sus miedos. «Carlos, no sabía cómo contarte, no quería que te enojaras», había dicho ella, con los ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba tomar su mano, pero él se había alejado, luchando contra la tormenta de emociones que lo invadía. «¿Enojado? ¿Crees que esto se trata solo de rabia? Me dejaste en el altar, Isabela, y ahora esto», respondió Carlos, la frustración transparente en su voz. Sentía que su mundo se desmoronaba y al mismo tiempo la idea de ser padre lo forzaba a repensar todo. Ahora, sentado allí, la imagen de Isabela envuelta en una aura de tristeza y vulnerabilidad no salía de su mente. Sabía que las cosas eran más complejas que una simple traición. Había un bebé involucrado, una vida que no tenía nada que ver con los errores del pasado. Y, por más que el dolor aún estuviera fresco, Carlos no podía ignorar la responsabilidad que ahora estaba ante él. «¿Y si no soy un buen padre?», murmuró para sí mismo, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Se levantó, mirando nuevamente hacia las olas, buscando claridad. El mar, con su inmensidad, parecía reflejar el caos interno que experimentaba. Isabela se acercó, dudosa. «Carlos, comenzó, pero él la interrumpió. «Solo necesito un tiempo para pensar, Isabela. Todo esto es muy nuevo para mí», dijo él, la frustración transformándose en una profunda tristeza. «Lo entiendo», respondió ella en voz baja. «Pero por favor, no te alejes de mí. Te necesito ahora más que nunca». Carlos se volvió hacia ella, la expresión en su rostro suavizándose un poco. «¿Cómo podemos resolver esto? No quiero que este niño crezca sin un padre, pero ¿y si no logramos superar todo esto?». Isabela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo también tengo miedo, pero creo que debemos intentarlo. El niño merece eso. Y nosotros merecemos intentarlo, ¿no crees?». Un silencio se instaló entre ellos, mientras los sonidos del mar llenaban el espacio. La suave brisa acariciaba sus rostros, trayendo consigo una leve sensación de esperanza. Carlos respiró hondo, sintiendo que el peso de sus dudas seguía presente, pero también una sutil determinación comenzaba a surgir. «Tienes razón», finalmente dijo, su voz más tranquila. «Necesitamos intentarlo, no solo por el niño, sino por nosotros. Aún siento algo por ti, Isabela, solo no sé cómo lidiar con todo esto». La expresión de Isabela se iluminó, incluso con la incertidumbre aún presente entre ellos. «Yo también. Vamos a dar un paso a la vez. Estoy dispuesta a enfrentar esto a tu lado». Carlos sonrió, una sonrisa tímida, pero que llevaba un nuevo significado. «Entonces, hablemos sobre lo que queremos.
Tenemos un futuro por delante y no podemos dejar que el pasado nos defina. Vamos a encontrar un camino. Sí, vamos, respondió Isabela, la esperanza comenzando a brotar en su mirada. Quiero que nuestro niño tenga un hogar lleno de amor y quiero que ambos podamos reconstruir lo que perdimos. Carlos asintió, sintiendo que la tensión disminuía. Era un comienzo, y aunque el camino por delante aún era incierto, sabía que estaba dispuesto a intentarlo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a planear esto? ¿Qué imaginas para nuestro futuro? Isabela sonrió, y la luz del sol poniente reflejó en su rostro. Sueños. Necesitamos soñar juntos de nuevo. Y quién sabe, construir nuevos sueños en el camino. Y así, con la brisa del mar envolviéndolos, Carlos e Isabela, unidos por un bebé que venía en camino, comenzaron a trazar las líneas de un nuevo capítulo en sus vidas, donde el amor y la comprensión podrían, finalmente, prevalecer sobre el dolor del pasado. Carlos e Isabela regresaron a la ciudad donde él creció, el corazón de Carlos palpitando tanto por ansiedad como por esperanza. El viaje de regreso había sido silencioso, repleto de pensamientos tumultuados. Ahora, al acercarse a la casa de su abuela, una mezcla de nostalgia y nerviosismo invadía al joven. Él no sabía cómo reaccionaría su abuela al ver a Isabela, especialmente en un momento tan delicado. La casa de su abuela, con sus paredes coloridas y el aroma de pasteles recién horneados que siempre flotaba en el aire, parecía un refugio acogedor. Al entrar, la abuela los recibió con una cálida sonrisa. Carlos, mi querido nieto, y Isabela, mi nueva nuera. Los abrazó con fuerza, como si quisiera unir los lazos que parecían tan desgastados. «Hola, abuela, ¿cuánto te he extrañado?», respondió Carlos, sintiéndose un poco más ligero. Isabela sonrió tímidamente, algo nerviosa por la situación. «Estaba preparando un poco de chocolate caliente. Vengan, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». La abuela gesticuló hacia el sofá y ambos se acomodaron mientras ella se dirigía a la cocina. «Carlos, ¿cómo estás? ¿Y esta hermosa joven a tu lado?», comenzó a preguntar la abuela mientras preparaba la bebida. «Estamos bien, abuela. Estamos tratando de entender algunas cosas», respondió Carlos, mirando a Isabela, que parecía dudosa. «¿Entender qué, hijo mío?». La abuela volvió, trayendo 2 tazas humeantes. Isabela se armó de valor y comenzó. «Abuela, Carlos y yo hemos pasado por un momento difícil. Yo cometí un error y él se sintió traicionado. Ahora estoy embarazada y queremos hacer las cosas bien». La abuela se detuvo, mirando a Isabela con ternura. «Ah, mi amor, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. El verdadero amor es aquel que perdura, incluso frente a las dificultades». Carlos escuchó atentamente, las palabras de su abuela resonando en su corazón. «Pero, ¿y si no puedo ser lo que ella necesita? ¿Y si el dolor del pasado es demasiado grande?», preguntó Carlos, la vulnerabilidad en su voz. «Carlos, querido, el amor no es perfecto. Se construye con paciencia, comprensión y, sobre todo, perdón. Necesitas abrir tu corazón y permitirte sentir de nuevo. Isabela, tú también debes ser honesta con tus miedos», dijo la abuela, colocando su mano sobre la de Isabela. «Tengo miedo, abuela, miedo de no ser una buena madre y de cómo Carlos reaccionará ante todo esto», confesó Isabela, con los ojos brillando de emoción. «Es normal sentir miedo, querida, pero ustedes tienen el uno al otro, y eso es un comienzo. La vida está llena de incertidumbres, pero es el amor lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Recuerden, la comunicación es la clave. Hagan un pacto de honestidad entre ustedes», aconsejó la abuela, su voz suave y alentadora. «Tienes razón, abuela. Necesitamos ser más abiertos sobre lo que sentimos», afirmó Carlos, mirando a los ojos de Isabela.
Se sentía más fortalecido al darse cuenta de que no estaban solos en esta travesía. ¿Y qué tal si comienzan ahora? ¿Qué tal si hablan sobre lo que realmente desean para el futuro?, sugirió la abuela, incentivándolos a compartir. Carlos se volvió hacia Isabela. Quiero que criemos a este bebé juntos, pero también quiero saber si todavía me amas. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó, la sinceridad en su voz. Isabela respiró hondo, el peso de las palabras flotando en el aire. Carlos, todavía te amo. Cometí un error terrible, pero no puedo cambiar el pasado. Lo que quiero es construir un futuro contigo, pero necesito saber que tú también quieres eso. Carlos la miró y un calor creció en su pecho. Quiero intentarlo. Quiero ser el padre que nuestro hijo merece y el compañero que tú necesitas. Solo necesito tiempo para entender todo esto. La abuela sonrió, satisfecha al ver la conexión reiniciándose entre ellos. Entonces, hagan eso. Dedíquense el uno al otro, compartan sus esperanzas y temores. La vida es un camino lleno de posibilidades. Aprovechen juntos cada paso. Con las palabras de la abuela resonando en sus mentes, Carlos e Isabela se miraron, un nuevo entendimiento brotando entre ellos. En ese momento, sobre la mesa de la abuela, rodeados de amor y comprensión, decidieron que enfrentarían juntos el futuro, listos para redescubrirse el uno al otro y construir una nueva historia. Carlos e Isabela caminaban por la playa, el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. El clima estaba templado, pero las tensiones entre ellos aún eran palpables. Mientras conversaban sobre sus sentimientos y expectativas, de repente, la figura de Miguel apareció en el horizonte, acercándose con una amplia sonrisa que contrastaba con la seriedad del momento. «Mira quién está aquí, la pareja más improbable del año», exclamó Miguel, su voz cargada de sarcasmo. Carlos sintió de inmediato una oleada de celos y malestar. Sabía que la presencia de Miguel podría sacar a relucir viejas rivalidades, pero también reconocía que Isabela necesitaba lidiar con su pasado. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Hola, Miguel», respondió Isabela, forzando una sonrisa, pero Carlos pudo percibir la tensión en sus hombros. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo estás, Isabela. Supe que estabas en la ciudad», dijo, ignorando completamente a Carlos. «¿Cómo va la vida con nuestro amigo aquí?» Miguel miró a Carlos, sus ojos desafiantes. Carlos, sintiendo la necesidad de hacerse valer, respondió: «Estamos bien, Miguel. ¿Qué es lo que realmente quieres?» Su voz estaba firme, pero su corazón latía acelerado. Recordó la conversación que tuvo con Isabela la noche anterior, cuando ella le dijo que estaba decidida a seguir adelante. Sin embargo, la presencia de Miguel desafiaba esa nueva realidad. «Solo quiero saber si estás feliz, Isabela. Recuerda lo que tuvimos», insistió Miguel, su tono ahora un poco más serio. «Sabes que siempre estaré aquí por ti». «Lo sé, pero eso es pasado, Miguel. Estoy construyendo una nueva vida ahora», dijo Isabela, su mirada decidida. Se volvió hacia Carlos buscando apoyo, pero la tensión entre los tres era palpable. Carlos sintió la necesidad de reafirmar su lugar allí. «Isabela tomó sus decisiones, Miguel. Ella está conmigo ahora», afirmó Carlos, mirando a su amigo con firmeza. «Y no voy a permitir que destruyas eso». Miguel dio un paso adelante, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Realmente crees que puedes simplemente reemplazar lo que tuvimos? No funciona así, Carlos. No sabes lo que está por venir». Las palabras de Miguel fueron como un golpe, pero Carlos se mantuvo firme. «Y tú no sabes lo que siento por Isabela», respondió Carlos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «Estamos tratando de construir algo nuevo, algo que vale la pena. Necesitas respetar eso».
Isabela intervino, dándose cuenta de que la tensión estaba escalando. Miguel, aprecio tu preocupación, pero soy yo quien decide lo que quiero para mi vida. Y, en este momento, he elegido estar con Carlos. Su voz estaba decidida, pero también había un toque de vulnerabilidad. Carlos la miró con gratitud, sintiendo una ola de amor por su determinación. Miguel, aparentemente molesto, cruzó los brazos y miró al suelo. Está bien, entiendo, pero no pienses que voy a desaparecer. Siempre estaré cerca, Isabela. Si me necesitas, sabes dónde encontrarme. Y yo estaré aquí, Miguel. Pero eso no significa que volvamos a ser como éramos, dijo Isabela, su voz más suave, pero aún firme. Carlos sintió un nudo en la garganta, pero también una sensación de alivio. Isabela estaba tomando una postura, y él necesitaba respetar eso. Podemos ser amigos, Miguel, pero solo si respetas nuestro espacio, dijo Carlos, tratando de mantener la calma, aunque la tensión seguía siendo evidente. Lo pensaré, respondió Miguel, pero su tono era de desdén. Miró a Isabela una última vez, como si quisiera que reconsiderara sus decisiones, y luego se dio la vuelta, alejándose por la arena. Carlos e Isabela se quedaron en silencio, las palabras de Miguel aún resonando entre ellos. Era un momento delicado, pero Carlos sintió que, a pesar de la presencia de Miguel, estaban más unidos que nunca. Tomó la mano de Isabela, entrelazando sus dedos. Gracias por tomar una postura, Isabela. Eso significa mucho para mí, dijo Carlos mirándola a los ojos. No puedo dejar que el pasado nos defina. Quiero construir un futuro contigo, respondió ella, sonriendo suavemente. Carlos sintió su corazón calentarse. Aún tenían un largo camino por recorrer, pero juntos estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Carlos e Isabela decidieron visitar la antigua escuela donde se conocieron, un lugar lleno de recuerdos que ambos atesoraban. Al llegar, la escuela aún mostraba la misma fachada simple, con sus paredes amarillas desgastadas por el tiempo y un gran portón que chirriaba al abrirse. Las risas de los niños jugando en el patio evocaron recuerdos de tiempos más felices, cuando todo parecía más simple y los problemas eran solo cuestiones de exámenes y tareas. Mira, esa es nuestra aula, apuntó Isabela con un brillo en los ojos que Carlos no había visto en mucho tiempo. La alegría de ella era contagiosa, y él sintió una ola de nostalgia recorrer su cuerpo. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Carlos, riendo. Siempre sacabas mejores notas que yo. Era una competencia reñida, ¿verdad? Ah, siempre tuviste tu encanto, respondió Isabela, guiñándole un ojo. Pero tenía que esforzarme para no dejarte sobresalir en todo. Carlos sonrió, pero pronto un silencio se instaló entre ellos, lleno de significados no expresados. Caminaron hasta el patio, donde los recuerdos de juegos y promesas de amor adolescente parecían resonar. La escuela había cambiado un poco, pero el espíritu de amistad y descubrimiento aún estaba presente. Mientras exploraban el lugar, se encontraron con la antigua profesora de matemáticas, doña Clara, que estaba organizando algunos materiales en la sala de profesores. Ella los reconoció de inmediato y se acercó con una cálida sonrisa. «¡Carlos! ¡Isabela! ¡Qué sorpresa maravillosa!», exclamó doña Clara con los ojos brillantes. «Han crecido tanto. ¿Cómo están?» «Estamos bien, profesora», respondió Carlos, un poco avergonzado, pero feliz de verla. «Solo estamos recordando viejos tiempos». «Ah, esos tiempos», dijo doña Clara riendo. «Los recuerdo a ustedes dos. Siempre tan dedicados. ¿Y ahora qué los trae por aquí?» Isabela, sintiendo la oportunidad de hablar sobre su vida, respondió: «Vinimos a recordar los buenos momentos y quizás aprender algo nuevo sobre nosotros mismos». Doña Clara sonrió, captando la profundidad de la afirmación. «El amor es un viaje, ¿no?»,
Muchas veces necesitamos visitar nuestros inicios para entender dónde estamos ahora. ¿Qué han aprendido sobre eso? Carlos miró a Isabela, un poco dudoso, pero decidió abrirse. Hemos enfrentado algunas dificultades. Isabela, bueno, ella está embarazada y estamos tratando de entender lo que eso significa para nosotros. Doña Clara asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Eso es maravilloso, pero también puede ser desafiante. El amor verdadero se construye sobre la confianza y la comunicación. ¿Ya han hablado sobre sus miedos y expectativas? Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: hemos intentado, pero a veces es difícil. Tengo tanto miedo de no ser una buena madre y... ¿qué piensa Carlos de todo esto? La profesora miró a Isabela a los ojos y dijo suavemente: es normal tener miedo, querida. Lo importante es que se apoyen mutuamente. El amor no es solo un sentimiento, es una elección diaria, y la comunicación es la clave. No dejen que los silencios se conviertan en barreras. Carlos sintió la sabiduría en las palabras de doña Clara y reflexionó sobre lo que había dicho. Tiene razón, profesora. Necesitamos abrirnos más el uno al otro. A veces parece que estamos caminando en direcciones diferentes. Doña Clara sonrió, satisfecha de ver la sinceridad entre ellos. Recuerden que el amor es una construcción. Tienen que trabajar juntos para superar los desafíos. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, incluso los más difíciles. Así es como se fortalecerán. Se despidieron de la profesora, sintiéndose un poco más ligeros. Mientras caminaban por el patio, Isabela tomó la mano de Carlos y dijo: gracias por escucharme, amor. No quiero que nuestros miedos nos alejen. Trabajemos en esto juntos. Sí, hagámoslo, respondió Carlos mirándola a los ojos. Quiero que seamos felices y enfrentaremos esto como un equipo. En ese momento, ambos sintieron que estaban dando un paso importante hacia un futuro más sólido, donde la confianza y la comunicación serían los pilares de su relación. El amor, ahora más fuerte y consciente, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Carlos miró a su alrededor, sintiendo la suave brisa de la noche acariciar su rostro. Estaba en uno de los lugares que solía visitar con Isabela, un pequeño restaurante a la orilla del mar que ofrecía una vista deslumbrante del atardecer. El ambiente estaba iluminado con pequeñas luces colgantes, creando una atmósfera romántica y acogedora. Había planeado todo con esmero, desde la reserva hasta los platos que eligió para la cena. Era su manera de mostrarle a Isabela que estaba listo para ser un compañero presente, alguien que pudiera ofrecer amor y estabilidad. Mientras esperaba la llegada de Isabela, Carlos se sentaba a la mesa jugando nerviosamente con la servilleta. Tenía tanto que decir, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría ella lo dejaba ansioso. Finalmente la vio acercarse, su cabello ondeando al viento y una sonrisa tímida en su rostro. «Hola, Carlos», dijo ella con un brillo en los ojos. «¿Qué estás planeando?» «Hola, Isabela. Espero que estés lista para una noche especial», respondió él, levantándose para tirar de la silla para ella. En cuanto ella se sentó, él comenzó a servir los platos que había elegido. «Preparé tu favorito», dijo, colocando un plato de camarones a la parrilla frente a ella. Ella miró el plato y luego a él, una sonrisa más amplia surgiendo en su rostro. «¿Te acordaste? Esto es tan dulce de tu parte». El clima comenzaba a calentar y Carlos se sintió un poco más a gusto. Mientras comían, decidió que era el momento de abordar un tema más serio. «Isabela, ¿podemos hablar sobre lo que está sucediendo entre nosotros? ¿Sobre el futuro?» Su voz era suave, pero había una firmeza subyacente que no pasó desapercibida por Isabela. «Claro, Carlos. ¿Qué tienes en mente?» Ella lo miró, su expresión mezclando curiosidad y aprensión.
He estado pensando mucho sobre la idea de ser papá. El embarazo es algo que lo cambia todo, ¿no? Dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. Tengo miedo, Isabela. Miedo de no ser el padre que tú y nuestro hijo merecen. Isabela dejó la porción que estaba a punto de llevarse a la boca de regreso en el plato y lo miró a los ojos. Carlos, yo también tengo miedo, pero no estamos solos. Podemos enfrentar esto juntos. También siento que no estoy lista. El futuro es incierto para los dos, pero eso no significa que no podamos construir algo hermoso. Carlos respiró hondo, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? ¿Crear una familia después de todo lo que ha pasado? Quiero creerlo, Carlos. Quiero que nuestro hijo tenga un hogar lleno de amor. La sinceridad en su voz tocó profundamente a Carlos. Recordó todas las memorias que había compartido con Isabela, las risas, los sueños y hasta las penas. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. Necesitamos comunicar nuestros miedos e inseguridades. Tienes razón, respondió él, mirando hacia el mar que se extendía ante ellos. Estas semanas han sido difíciles para mí. Me he sentido perdido, confundido. La traición, el dolor, todo eso aún está fresco en mi memoria. Pero al mismo tiempo no puedo ignorar lo que siento por ti. Yo tampoco puedo. A veces me pregunto si lo que tuvimos fue real o si todo fue solo una ilusión. Pero cada vez que te miro, siento que todavía hay algo especial entre nosotros, algo por lo que vale la pena luchar. La voz de Isabela estaba cargada de emoción y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Carlos extendió la mano y tomó la de ella, un toque suave y reconfortante. Entonces hagámoslo juntos, apoyémonos mutuamente y si es necesario, buscaremos ayuda. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor. Isabela sonrió, un sorriso que iluminó su rostro. Sí, hagámoslo, juntos. Se intercambiaron miradas sinceras y en ese momento Carlos sintió que, a pesar de las dificultades, había una nueva esperanza surgiendo entre ellos. La cena continuó, pero el diálogo sincero que tuvieron había cambiado todo. Estaban listos para enfrentar el futuro, no más como extraños, sino como socios decididos a superar los desafíos que la vida les tenía reservados. La brisa suave de la noche envolvía a Carlos e Isabela mientras se sentaban a la orilla de la playa, iluminados por la suave luz de la luna. La tensión en el aire era palpable, pero también había una expectativa de que la conversación que se aproximaba podría ser la clave para resolver sus heridas. Carlos miró hacia el horizonte, con las olas rompiendo suavemente en la arena, y tomó valor para hablar. Isabela, yo necesito entender lo que realmente sucedió entre tú y ese tipo antes de nuestro matrimonio, dijo Carlos, su voz temblorosa pero firme. Miguel me contó que ustedes estaban juntos, y eso me hirió profundamente. Quiero saber la verdad. Isabela, que hasta entonces mantenía la cabeza baja, levantó los ojos y encontró los de él. Carlos, nunca quise que supieras de ese lado de mi vida. La verdad es que estaba confundida, y él me ayudó en un momento difícil, pero no era lo que piensas. Carlos frunció el ceño, el dolor reflejado en su mirada. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejar que llegara a este punto de dolor? Ella respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que no me perdonaras. Esa situación no era un romance, Carlos. Era solo una amistad que se volvió complicada. Estaba tan perdida en ese momento. Carlos sintió un peso levantarse de su corazón, pero aún había una sombra de duda. Entonces, ¿nunca sentiste nada por él? ¿Nunca hubo algo más? Isabela sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No, lo juro.
Él estuvo ahí para mí cuando más lo necesitaba, pero tú siempre has sido el amor de mi vida. Y ahora, al saber que voy a ser mamá, eso solo hace que todo sea más real. El corazón de Carlos se aceleró al escuchar la palabra mamá. Una ola de emociones conflictivas lo invadió. Isabela, yo no sabía cómo lidiar con la idea de un hijo. Eso lo cambia todo. Lo sé, respondió ella, con una voz suave y reconfortante. Pero esto también puede ser una nueva oportunidad para nosotros. Necesitamos perdonarnos, Carlos. Quiero que seamos una familia. Carlos dudó, intentando procesar la revelación. La presencia de Miguel y la traición lo habían herido, pero ahora, con la verdad en sus manos, sentía que había un camino a seguir. Si realmente deseas eso, entonces yo también quiero. Quiero que podamos criar a este bebé juntos como un equipo. Los ojos de Isabela brillaron con esperanza. Entonces, intentémoslo. Démonos esta oportunidad, Carlos, no solo por el bebé, sino por nosotros, por todo lo que aún podemos ser. La conversación se desenvolvió en un flujo de sentimientos, donde ambos comenzaron a compartir sus inseguridades y lo que esperaban del futuro. «Tengo miedo de no ser un buen padre», confesó Carlos. «¿Y si no sé cómo manejar todo esto?». Isabela sostuvo su mano, un gesto simple, pero lleno de significado. «Vamos a aprender juntos. Nadie nace sabiendo ser padre o madre. Vamos a construir eso día a día. Y si en algún momento el dolor vuelve a surgir, prometo que hablaremos sobre ello. La comunicación será nuestra prioridad». Carlos asintió, sintiendo una ola de alivio. «Sí, eso tiene sentido. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a luchar por nosotros». La noche avanzaba, y mientras la conversación continuaba, la tensión entre ellos comenzó a disiparse. Carlos se dio cuenta de que el dolor del pasado no necesitaba definir su futuro. Había encontrado la verdad que buscaba, y Isabela estaba dispuesta a reconstruir lo que había sido roto. Cuando finalmente la conversación llegó a su fin, Carlos decidió que era hora de un nuevo comienzo. «Hagamos algo especial para celebrar esta nueva etapa. ¿Qué tal una cena en nuestro lugar favorito?». Isabela sonrió, un brillo iluminando su rostro. «Me encantaría. Y tal vez también podamos hacer una pequeña celebración para la familia». Carlos sonrió de vuelta, más ligero de lo que se había sentido en meses. «Sí, reunamos a todos y celebremos nuestra nueva familia». Y así, bajo el cielo estrellado, Carlos e Isabela se levantaron de la mano, caminando juntos por la playa, sintiendo que, a pesar de las cicatrices del pasado, un futuro prometedor los aguardaba. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. «Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Sin embargo, parece que no has incluido el texto que deseas traducir. Por favor, proporciona el texto que necesitas traducir al español MX y con gusto lo haré».